Vamos a hablar hoy de las ventanas del vegetarianismo. Las ventanas del vegetarianismo. Y para iniciar vamos a orar. Vamos a pedir la presencia de nuestro Creador y su Santo Espíritu. Amante Dios, rogamos tu presencia en este estudio. Danos lucidez mental. Ayúdanos a comprender la dieta original. Ayúdanos a entender que debemos regresar al Edén. Ten misericordia de nuestra raza humana y permite que tu luz admirable pueda brillar a través de la Reforma Pro Salud. Haznos fieles médicos misioneros, porque te lo pedimos, rogándote que abras el corazón de cada oyente que se entoniza para aprender más de la salud del cuerpo mediante estas charlas. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de las ventanas del vegetarianismo, queremos citar 6 importantes áreas por la cual uno puede justificar el vegetarianismo. Y la primera, he dibujado aquí en el pizarrón esta ventana con sus 6 vidrios. Y en la primera voy a poner razones morales. Por razones morales o por razones espirituales, nosotros promovemos el mensaje del vegetarianismo. Y vamos a citar en cada una de estas secciones de la ventana, las 6 secciones, razones bíblicas para el vegetarianismo. Leamos, por favor, en el libro de Romanos. Hay muchos que me dicen, bueno, eso de comer carne, eso no es pecado. Pero yo les quiero decir que según las sagradas palabras de Dios, el que sabe que la carne es malo y lo come, peca. Es pecado comer carne en este tiempo. Aunque no lo fue en otros tiempos, en este tiempo sí lo es. Vamos a leer muchos versículos que dicen esto. En Romanos capítulo 14, Romanos 14, espero que tengan sus Biblias con ustedes y puedan anotar estos textos. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne. Cuando decimos que es bueno no comer carne, Pablo está haciendo referencia al Edén. Cuando Dios creó la tierra y dijo que la dieta original era buena en gran manera. Ahora, si unimos el texto de Santiago capítulo 4, versículo 17, Santiago 4, 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si yo sé que es bueno no comer carne y como carne, entonces peco. Porque el que sabe hacer lo bueno y se abstiene de hacer lo bueno, peca, según las Sagradas Escrituras. Si regresamos a Romanos capítulo 14, versículo 20, el versículo anterior dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tú y yo somos obra de Dios y por la comida podemos destruir la obra de Dios con lo que comemos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es verdad que todas las cosas son limpias si se usan para el propósito por el cual fueron creados. Porque no voy a decir de que si yo tomo cianuro, que el cianuro está limpio, o el arsénico, para yo tomarlo, beberlo, o cualquier otro veneno o metal pesado, eso me va a matar.
pero es limpio para el propósito que Dios lo hizo o permitió que existiese en su lugar. Veamos bien de que hay alimentos como los bananos, como las uvas, como las manzanas que son limpias, pero que son ofrecidas a ídolos. Y cuando son ofrecidos a ídolos, entonces ya se vuelven sucios. No por causa de nosotros, sino por causa de la persona que lo ofrece. Y por eso San Pablo aquí dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Cómo lo hacemos tropezar? Si ve que estamos comiendo algo ofrecido a ídolos. Y nosotros al comer carnes le ofrecemos una ofrenda a los ídolos. Es más, a los poderes de las tinieblas. Así que hemos citado un texto del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14, versículo 21, junto con Santiago 4:17, que es pecado comer carne. Vamos a citar otro que dice lo mismo. En 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13. 1 Corintios 8, versículos 12 y 13, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. San Pablo está hablando de la comida. Cuando nosotros ingerimos algo que es una ofensa para nuestros hermanos, entonces pecamos contra ellos y pecamos contra Cristo. Y el siguiente versículo dice San Pablo, en 1 Corintios 8, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, la comida, la palabra griega es broma. Por lo tanto, si el broma o la broma, la comida, la palabra griega para comida, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. La palabra es creas. Lo voy a apuntar en el pizarrón. Creas. Creas en griego. Y esto significa carne. Y está bien traducida en la versión de la Reina Valera. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Era la comida ocasión de caer? Claro que sí que era ocasión de caer. Y se ofrecía especialmente carnes. Cuando nosotros vamos al santuario, al Viejo Testamento, lo que principalmente se ofrendaban eran carnes en el atrio. De igual manera en el paganismo, que fue una perversión de las verdades bíblicas, de la ley ritual, que fue pasada de padre a hijo desde Adán hasta los días de las 70 familias que construyeron la Torre de Babel. Hasta ese entonces vemos de que era transmitida las Sagradas Escrituras oralmente y se pervirtió la verdad de los sacrificios rituales, y en los templos paganos hoy podemos ver de cómo así como en Grecia y en Roma se traían carnes a los templos, a los altares. De igual manera, hoy en día los paganos siguen trayendo carnes a los templos. Dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y el texto anterior está hablando de pecado, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo. Pecáis, pecamos contra Cristo. Porque sabemos que es una ofensa para los hermanos que conocen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos tener cuidado de no contaminar el templo que Dios nos ha dado. Vamos a otro texto en el Viejo Testamento donde también dice que es pecado. Isaías capítulo 22. Isaías 22, versículos 13 y 14. Isaías 22, 13 y 14. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Las vacas y las ovejas son limpias.
Y sin embargo, seguimos leyendo en Isaías 22, 13 y 14, he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, ¿qué pecado? El pecado de comer y beber. ¿Comer qué? Comer carne y beber vino. ¿Qué pecado? El pecado de matar vacas y ovejas para comérselas. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así que tenemos otro texto donde habla que el comer carne es pecado. Y en Isaías hay muchos textos que hablan que es pecado y que es una abominación comer carne. Vamos hacia el final del libro de Isaías para citar otros textos. Leamos en Isaías capítulo 65. Isaías 65. Versículos 4 al 7. 4 al 7. Dice así, Isaías 65, 4 al 7. Que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué cosas inmundas? Como caldo de conejo, como caldo de camarones, como caldo de langostas, cabras, cosas inmundas según las Escrituras, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades. Ahora las Escrituras dicen que esto es una iniquidad el comer cerdo. Ahora que se acerca el tiempo de Navidad en Cuba, el plato típico es comer un lechón asado para esta fiesta. La Biblia dice que eso es inmundo, un animal inmundo. Para muchos es algo muy exquisito comerse camarones. La Biblia dice que eso es inmundo, es caldo de inmundo. Y es más, dice el versículo 7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Cuando los hijos repiten las iniquidades de los padres, reciben doble culpa, porque supieron las consecuencias de las iniquidades de los padres y sin embargo lo han repetido. Tienen mayor culpabilidad en la presencia de Dios. Y aquí habla en el libro de Isaías con doble propósito, no solamente con aquellos que vivían en el tiempo de Isaías, sino con aquellos que viven antes del regreso de Cristo, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice el versículo 17, que dice que se esconden en lugares de noche, en lugares escondidos pasan la noche. Es verdad, estas fiestas son de noche. En el tiempo de Isaías estaba mezclado con la idolatría y con el espiritismo y con la comunicación con los muertos. Esta es una fecha clave ahora en las Navidades porque es el equinoccio de invierno. ¿Es el equinoccio o es el solsticio? Ahora no me acuerdo bien si le decimos solsticio o equinoccio a esta época.
pero son las 4 estaciones. El del diciembre 21, marzo 21, junio 21 y septiembre 21. Es cuando realmente la posición del sol en relación a la tierra tiene un efecto grande. Y los antiguos conocían esas fechas y celebraban ciertas festividades en esta época. Hemos leído que es pecado, hemos leído que es iniquidad, vamos a leer que es también abominación, abominación. Isaías 66:3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, estoy leyendo de Isaías 66:3, y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escondieron sus propios caminos, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Lo mismo lo dice el versículo 17, Isaías 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Así que no solamente es pecado, sino que es, voy a escribir aquí pecado cerca de esta ventana de las razones morales para el vegetarianismo, sino que las escrituras también dicen que es iniquidad. Y la iniquidad es todavía peor que el pecado, porque la iniquidad es que le da placer hacer el mal. Te gusta pecar, te deleitas en el pecado, te regocijas en hacer la transgresión. Eso es iniquidad. Al diablo se le dice el hijo de iniquidad. Así que es pecado, es iniquidad, y ahora hemos leído que también es abominación. Es abominación el comer cerdo y ratón y todo tipo de animal inmundo y carne. Según Isaías 66:3 y 66:17. Dice que es abominación. ¿Sabe lo que dicen las escrituras de la abominación? Que el que practica abominación no irá al cielo. Vamos a leerlo. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la misma carne contiene azufre, especialmente la carne de cerdo. Y los que comen están anunciando de que van a la segunda muerte, si saben que es pecado y así todo lo consumen. Vamos a dar otra razón para el vegetarianismo. No solamente razones morales y espirituales, sino por razones de ética y humanismo. Voy a escribir aquí ética, razones éticas y de humanismo. Nos referimos al trato de los animales, a los derechos, entre paréntesis, derecho de animales. Son seres con vida, que tienen sentimientos, que tienen comunicación, que cuidan a veces mejor a su cría que los mismos humanos. Y las Sagradas Escrituras
nos hablan de la crueldad con la cual son tratados muchas bestias y muchos animales. Ya que estamos en el libro de Isaías, vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, Isaías nos da el mismo mensaje de Proverbios, de que en el camino de justicia no deben ser maltratados los animales. Isaías 66, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 9. 5 al 9. Dice así. Y será la justicia cinto de sus lomos. Isaías capítulo 11, versículo 5. Está hablando de la justicia. Y la fidelidad ceñidor en su cintura. Sobre los riñones, porque según el concepto antiguo, los niños salían de los riñones. Dice aquí de los muslos. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y el versículo 9 es el más importante, dice, y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Alabado sea el Señor. Nos habla de un tiempo de paz. Nos habla de una tierra nueva, de un cielo nuevo. Y dice que comerán pajas el león como el buey. Y la vaca y la osa estarán juntas. Y el becerro y el león andarán juntos. Y el lobo y el cordero andarán juntos. Y no harán mal en todo mi santo monte, no harán mal. Cuando los animales son sacrificados para comida, es un daño que se les hace. Gritan. Me han contado aquellos que han criado cerdos que cuando le meten el cuchillo al cerdo y lo dejan correr por toda la finca para que se desangre, va gritando como una persona. Y he hablado con veterinarios que cuando tú cortas un cerdo a la mitad y miras su interior, parece anatómicamente como el sistema digestivo humano. No harán daño en todo mi santo monte. No hace mucho yo estaba con mi familia en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, visitando a una querida hermana. Y su vecina tenía una granja de pollos industriales. Eran 2 galerones inmensos con miles y miles de gallinas. Habían jaulas así más o menos del tamaño de la tapa superior de este púlpito del cual estoy hablando. Y ahí cabían 6 gallinas, 6 las ponían. Y dice que recientemente habían cambiado las leyes para darles más cuidado a las gallinas y ahora tenían 5. En vez de 6, 5 en una jaula pequeña. Y ahí pasaban toda su vida. 24 horas al día, 7 días por semana. Como dicen en inglés, 24/7, 24/7. 24 horas al día, 7 días por semana. Prenden la luz unas horas al día y las apagan las horas de la noche. No salen afuera a ver la luz solar. No hay luz solar que entre en ese lugar. Y yo le pregunté al dueño, bueno, ¿y cómo es el trato de estas gallinas? Dice, bueno, reciben un cuidado muy bueno porque se les da antibióticos, se les inyecta, se les da luz, se les da comida.
Pero yo me pregunto si esos dueños quisieran estar en una jaula, que se les diere comida, medicina, y se le prendieran y le apagaran las luces y estarían contentos. Es un maltrato, es horrible. ¿Sabe lo que hacen con estos pollos? Les cortan el pico, porque estando ahí juntas, 5 en una jaula, se empiezan a picotear unas a otras, entonces les cortan el pico. Les inyectan hormonas, rápidamente ahora un pollito así se hace grande. En 6 semanas ya está grande. Quieren jugar el papel de Dios por razones éticas. Mucha gente son vegetarianos, no solamente por razones morales y espirituales, sino de los derechos de los animales, del humanismo, por el maltrato que reciben. Hay otro texto en el libro de Proverbios, por razones de justicia, como lo dice aquí Isaías, será la justicia cinto de sus lomos. Vamos a leer en Proverbios, donde Salomón expande esta idea. Proverbios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 28. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia. El justo, el que tiene el manto de justicia de Cristo, persona que es equitativo, que es equitativa, cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos es cruel el corazón de los impíos. Yo he estado en un matadero cuando era estudiante y pude tomar fotos de todo el matadero, todos los pasos. Y en una próxima serie me gustaría dar una serie con diapositivas mostrando las verdades de la nutrición a todo color. Hemos enfatizado el pizarrón porque así ustedes lo pueden duplicar y lo pueden replicar, y cada oyente recibe el mandato de parte de la sagrada palabra de Dios, que sea un agente replicador, que sea un embajador, un consejero de salud, un asesor de salud en la comunidad. La Biblia dice en Proverbios 12:10, si el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Estando en ese matadero, yo estaba junto al carnicero, había una contrapuerta, había entrado una res y él tenía, este carnicero tenía un martillo grande, una puntilla junto al martillo que se insertaba, y él iba arriba con toda su fuerza y caía sobre esa bestia aquí en el cerebro, le clavaba la puntilla y se caía la bestia y comenzaba a menear su cuerpo y sus pies. Levantaba la contrapuerta y se resbalaba aquella bestia ya dentro de la sala donde era cortada en pedazos. Y yo le pregunté al carnicero, ¿does she feel anything? ¿Ella siente algo? Y él me contesta, I hope not. Yo espero de que no sienta nada. Pero estaba todavía moviendo su cuerpo, sus patas. Quizás se le diera una voz, como el ángel le dio la voz a aquella asna de Balaam. Y le habló la asna a Balaam y le dijo, tantos años te he servido y así me pagas. ¿Qué he hecho yo para que merezca esto? ¿Qué he hecho yo para que merezca esto? Dicen que es un tratamiento misericordioso, pero bien dice la Biblia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es cruel. Proverbios, estamos en Proverbios. Proverbios 12, versículo 28. Proverbios 12, 28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte, no hay muerte. En los caminos de la justicia. Si nosotros vamos en el camino de la justicia, ¿cómo nos vamos a alimentar de esos cuerpos muertos?
En el camino de la justicia no hay muerte. ¿Cómo vamos a nosotros participar de la matanza de animales cuando no es necesario para la vida? Cuando no es necesario para nuestra sobrevivencia o para protegernos de ellos. ¿Cómo los vamos a matar? A maltratar, a hacerlos sufrir. En el cielo se dice que no se va a poder comer carne. Les voy a probar eso. No va a haber maltrato de animales. Lo leímos en Isaías, que no harán daño. No se van a maltratar los animales. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Los animales también tienen lágrimas. Y ya no habrá muerte, también mueren. Y no habrá llanto, lloran, ni clamor y claman, ni dolor, sienten dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién no ha oído un perro que ha sido atropellado en la calle? ¿Cómo grita? Grita altísimo y todos los perros juntamente se ponen a ¡au! Como un lobo. Porque tienen ese sentido de grupo, ese sentido de compañerismo. Y lloran con su especie. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Ese es el camino del vegetarianismo. Esa es una de las razones fuertes para el vegetarianismo. El maltrato de los animales. Vamos a leer otra razón. Aquí vamos a citar la razón del hambre mundial. Por razones de hambre. Muchos adoptan el vegetarianismo. Si todos fuéramos vegetarianos, en todo el mundo no habría hambre. Estas son razones económicas. Es mucho más económico que todos seamos vegetarianos porque hay un desperdicio de las fuentes de granos y de fósiles en la producción de la carne. Vamos a leer Proverbios capítulo 14. Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío. Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Por razones de hambre. Se han hecho estudios. Hubo una señora de San Francisco, su nombre fue Frances Moore Lapé, que escribió un libro en el año 1970. Yo lo leí. Se titulaba La dieta para un planeta pequeño. Diet for a Small Planet. Recomiendo que lo obtengan. Ahí ella hizo estudios con los informes de agricultura de los Estados Unidos, con la cantidad de alimento que se le da a las reses que están en Estados Unidos. Solamente con la cantidad de grano, de maíz y de trigo que se le da y de soya a las reses en Estados Unidos, hay suficiente alimento como para darle de comer a todos los habitantes del mundo. Y en esa conversión ella mostró, hacía esta gráfica, donde se utilizaban 16 kilos. Ella usaba libras, pero como es una proporción podemos hablar de kilos. 16 kilos de grano para obtener 1 kilo de carne. 16:1. Así que esta proporción 16:1 implica de que se pierden 15 kilos en el intercambio. O sea, inviertes 15 kilos y recibes 1 kilo.
16 kilos de grano, 1 kilo de carne. Con esos 15 kilos habría suficiente para darle de comer a todo el mundo. Yo escribí un artículo años atrás titulado Vacas gordas y niños hambrientos. Quizás han visto ustedes las fotos clásicas de Etiopía con esos niños que eran esqueletos. Es como si yo dijera, yo me voy a comer esta hamburguesa tan rica y espesa. Y tú, lo siento, tú tienes que pasar hambre. Yo voy a tomar estos 16 libras de grano, que no me las puedo comer de una vez. Pero en forma de hamburguesa sí me la puedo comer. Pero voy a comer esta libra, este medio kilo. Y tú te podía dar a ti 6 kilos. Pero no, porque me gusta mucho la hamburguesa. Me la voy a comer. Somos responsables por nuestros hermanos. Esa lección la tenemos desde el principio de la creación. Yo sí soy guardia de mi hermano. Hubo una conversación entre dos ingleses. Uno era Chesterton, que era protestante y se hizo católico. Chesterton era una persona obesa, bien gordo, escribió mucho, escribió cosas muy bonitas, pero él era un gran comedor de carne y se decía cristiano católico. Y tuvo este debate con George Bernard Shaw. George Bernard Shaw era delgado, era un escritor muy renombrado de Inglaterra, lamentablemente era ateo y era vegetariano. Y tuvieron este debate, Chesterton y George Shaw. Y a esto es lo que quiero citar. Chesterton, el gran religioso, le dice al incrédulo, viéndote a ti, Shaw, la gente creería que aquí en Inglaterra estamos pasando hambre con lo delgado que tú estás. Y Shaw lo mira y le contesta, mi querido Chesterton, y viéndote a ti, la gente pensaría que tú eres la causa del hambre en Inglaterra. Aunque no estamos de acuerdo con el punto incrédulo de Shaw, sí estamos de acuerdo de que con una dieta vegetariana se acabaría el hambre en nuestro planeta. Cuando estuve en India me sorprendió ver tantos restaurantes vegetarianos. Más o menos el 70% de la población que es hindú es vegetariana. Se abstiene de comer carne. Sí tienen muchos musulmanes y ellos sí comen carne. Los sikhs también comen carne. Pero entre los hindús por milenios han sido vegetarianos. Cuando regresemos, vamos a hablar de las otras 3 partes, 3 razones de la ventana del vegetarianismo. Hemos hablado de las razones morales, ética y de hambre según las Escrituras. Quizás debo citar este otro texto en Isaías 66, versículo 3, que ya lo leímos. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. Donde no hay bueyes, no hay graneros, porque con el buey se ara la tierra, y en un acre de tierra puede producir mucho más grano de lo que puede producir una vaca comiendo en un acre. El Señor les bendiga, regresamos pronto. Muchas gracias.